observarán que se encuentra en inglés y por lo tanto es también un idioma que el doctor Quimio practica, obviamente en adición a su idioma de nacimiento, que es el japonés. Como ustedes, si es que han ingresado temprano, habrán observado, el profesor Quimio también ha dictado clases en la Escuela Internacional en China. También dicta clases en Japón, en la Universidad de Rikyo, en la Universidad de Yonsei, en la Universidad Internacional Cristiana. Esta noche nos centraremos en conversar, escuchar un breve resumen apretado, lamentablemente por lo corto del tiempo, acerca de este excelente profesor del cual nos sentimos orgullosos de compartir con él esta noche. Buenas noches, estimados asociados, y los dejo en manos del doctor Quimio. Casi. Bienvenido, profesor. Gracias. Bueno, vamos a ver. Carlos, ¿me puedes poner la tapa del libro? No sé si ya ha aparecido en la pantalla, ¿no? No. Carlos, estamos en línea. Sí. Ok, por favor, gracias. Bueno, es un libro que se va a publicar el día 25 o 26 de agosto en Inglaterra, Estados Unidos, etc. Y es un libro que forma parte de una serie que se llama la serie Nonaka de conocimiento e innovación de la firma Palgrave Macmillan. Yo tengo, no sé, quizá 5 o 6 libros dentro de esta serie y este libro empecé a escribir, o mejor dicho, empecé la investigación para escribir este libro hace 3, 4 años en Japón y luego hice 2 visitas a Kioto, donde está la empresa Kyocera, fundada por Kazuo Inamori. Y entonces el libro, el título, da más o menos la idea de lo que yo pretendía decir, que es qué paradigma puede haber fuera del que tenemos, que es la maximización de beneficio, que es una enseñanza que nos dio en el IES. IES es una escuela de negocios en España, de la Universidad de Navarra. Sobre todo, yo en la época en que yo estudiaba, usábamos este libro, que se llama Política de Empresa, del profesor Antonio Valero, que es el fundador de IES, y profesor José Luis Lucas Tomás. Y entonces, en este libro, y también en el ambiente del IES, trataba de decirnos que la empresa existe para proveer de servicios, bienes y servicios a la sociedad. Y como consecuencia de esta actividad, de la provisión de bienes y servicios, recibía la remuneración que se llama beneficio. Ahora, el problema en el mundo de hoy es que creo que la cosa se disparató y mucha gente se centraba más en la maximización de beneficio que otra cosa. Y en el IES nos trató de decir que no, que la empresa no es para eso. Y incluso hay otro empresario en Japón que se llama Matsushita, fundador de la empresa Panasonic. Y Matsushita decía que el beneficio es una remuneración recibida de la sociedad y por tanto, si haces bien las cosas, sí tendrás beneficio. Ahora, si pierdes dinero, eso quiere decir que estás destruyendo el valor social
valor económico de la sociedad, y es un mensaje de que no estás haciendo bien. Más o menos eso es el esquema que quería comprobar con el estudio de Kazuo Inamori. Y entonces, podríamos ir al segundo fichero, Carlos. Carlos Bravo. Sí, doctor. Ahí, un Sí. segundo. Sí. Bueno, el siguiente fichero es la tabla 7.16 de mi libro. Ahí resume el flujo de fondos entre unos años. Y aquí se ve, sí, y nos fijamos en la parte derecha. Y entonces, entre 1974 y 85, y entre 1985 y 98, lo que ocurrió fue lo siguiente. Como se ve, orígenes de fondos, o sea, de dónde venía dinero, y aplicaciones a dónde se destinaban, se ve clarísimamente que los fondos principales venían de beneficios ganados de la empresa, ¿sí? 75%. Y eso casi se destinaba a la financiación del incremento de activos corrientes. Por otra parte, también hubo incremento de deudas, que eran 23% entre el 74 y el 85, que más o menos financiaba, parece, los activos fijos, ¿sí? Y en la siguiente época también pasaba una cosa similar. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Parece que endeudarse para financiar el crecimiento de empresa no era su objetivo, o el objetivo de Inamori. Inamori evidentemente daba mucha importancia a la solidez financiera, la estructura financiera de la empresa. Entonces, en lugar de endeudarse, trataba de que todos los fondos necesarios provengan más o menos de los recursos propios, ¿no? Eso nos sitúa un poco en su forma de pensar. Ahora podríamos ir Profesor Quino, no lo escuchamos. página 11 del siguiente fichero de PowerPoint, el fichero de Zaragoza. Sí, ahí lo escuchamos. Perdón, página 23. No es esa, sino de Zaragoza. De transparencias de presentación. El PowerPoint, Carlos, el PowerPoint. Es una parte del libro anterior, pero PowerPoint, página... ¿No encuentras? Carlos. Carlos, el PowerPoint, por favor, que es la presentación. Bueno, voy explicando. Entonces, en la página 23 de la presentación, si tenéis esto mejor quizá para no perder tiempo.
se ve que retorno sobre recursos propios durante en el año 1973 era 0,26, o sea, 26%. Y el 79, 28%. Y así hasta llegar a 1999, que aunque ha bajado, sigue siendo 12%. Y también retorno sobre activos totales está más entre 17% y 8%. Y eso quiere decir que es una empresa muy rentable, con mucho beneficio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó con la presentación? ¿Carlos? Sí, doctor, te escucho. Sí, ¿qué pasó con la presentación? No estamos viendo la PowerPoint. Eso es el fichero PDF del caso Inamori. Yo quería ver el fichero. Sí, eso, sí. Entonces, es lo que... 23, página 23. Eso es, sí. Eso es. Entonces, ahí, como decía, eso es 23. Sí, sí, 23. Bueno, mucha rentabilidad. O sea, desde siempre parece que esta empresa ha sido rentable. Y eso es un reflejo de su estrategia. Podríamos ir a la siguiente transparencia, 24. Eso es, sí. Entonces aquí hice el análisis de correlación entre el crecimiento de ventas de Kyocera y el crecimiento de la economía japonesa. Estadísticamente sí que hay mucha correlación de forma significativa. Por tanto, el crecimiento de Japón también podría haber sido un factor explicativo del crecimiento de Kyocera. Sí. Bueno, en grandes líneas. Ahora, entonces, si te parece, Carlos, vamos a la página 2 de esta misma transparencia. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es hacer pequeñas referencias sobre estos puntos. Como decía, el estudio de Inamori era de alguna forma una búsqueda de otro paradigma que no sea el de la maximización de beneficio. Y en ello yo estoy en la corriente de lo que se llama la Escuela de Conocimiento del profesor Nonaka, que es uno de los coautores de este libro. Y también, como digo en el punto F, el liderazgo de Kazuo Inamori de Kyocera puede presentar unas características muy interesantes para dilucidar esta pregunta de punto A, que es las empresas no es solamente para hacer dinero, sino para otra cosa más. Entonces yo traté de ver y por qué esta filosofía, porque evidentemente la filosofía personal de este señor conformó la de su empresa, la forma de pensar, etcétera. Y entonces, si vamos a página 18, Carlos. Sí, eso es. Es un poco el esquema que
explico sobre la forma de pensar de Inamori. Inamori tiene en su filosofía, parece que tiene dos grandes cosas. Uno que llamo hipóstasis, que es substrato, digamos. Y luego sustanciación, que es la implementación de substrato. Entonces, en substrato hay la experiencia infantil de Inamori, que le llevó a pensar en a la visión de la vida como una cosa significativa destinada para alguna cosa. Quiero decir que parece que después de la muerte, él cree que hay otra vida, que es muy cercano, sorprendentemente, a lo que dice, por ejemplo, Platón en su libro Fedrón, o hay otro filósofo suizo que se llama Carl Hilty, que también dice que esta vida es para prepararse para otra vida, porque si no, no se explica por qué hacemos tanto esfuerzo y la muerte nos corta de repente todo lo que hayamos hecho antes. Por lo tanto, si no hay otra vida más, esta vida no tiene mucho sentido. Parece que esto es lo que también le mueve a Inamori. Y creo que eso se debe seguramente a lo que llama en inglés Near Death Experience, experiencia cercana a la muerte en su niñez. Creo que tuvo tuberculosis o cerca de tuberculosis y sintió que iba a morir. Y eso puede que haya cambiado su marco mental. Entonces, a partir de ahí, cuando creó la empresa Kyocera, a los 27 años como ingeniero joven, sin dinero, pero con muchas ganas de hacer cosas, su propósito era hacer algo singular en el negocio. Y hacer algo singular en el negocio es en realidad el propósito de su vida. Y también, aparte de su realización personal, él cree que la realización de la autorrealización de sus empleados también es el fundamento o propósito primordial de la empresa Kyocera. Creo que esto es un poco que conformó su forma de actuar, comportamiento, etc. Ahora, y entonces para ello, en la parte de sustanciación que figura en la parte derecha, él piensa que el beneficio es imprescindible para el sostenimiento de la empresa. Sin beneficio no puede haber. Y sin beneficio y si no hay empresa, todo lo que él pretende hacer con la empresa, que es su realización y la realización de otra gente, desaparece. Por tanto, beneficio es muy importante. Es una cosa tremendamente implantada en su mente y en la mente de la gente. Y para ello, él inventó un sistema que se llama sistema de ameba. ¿En qué consiste? Él baja la responsabilidad de beneficio a pequeñas unidades que funcionan como unidades autónomas. Y su propósito es aportar dinero a la empresa y también aportar creatividad, etcétera, etcétera. Y en este proceso de tratar de aportar un beneficio a la empresa y también aportar creatividad, etcétera, etcétera. Y en este proceso de tratar de aportar un beneficio a la empresa a nivel de amebas, es cuando la gente también se realiza. Y eso también es otro aspecto que analizamos en el libro, que es que se llama conocimiento, corporeidad de conocimiento. Haciendo cosas,
operando en las fábricas, etcétera, ellos aprenden y se forman. Y eso se veía clarísimamente, porque yo he hecho una serie de entrevistas con antiguos directivos de Kyocera ya jubilados, y entre todos yo he notado una cosa, que he palpado su, digamos, diríamos perfección como personas, que quiere decir que no son frívolos, su forma de pensar es muy sólido y no gasta energía en otras cosas innecesarias, etcétera, etcétera. Eso era en común en todos, y por lo tanto, a través de trabajar en el sistema, en amebas, ellos adquirieron esta habilidad, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo miden, por ejemplo, amebas, el comportamiento? Es interesante, porque Inamori, ingeniero, sin tener ninguna idea de contabilidad, inventó un sistema de control, Management Control System, perfecto, porque amebas se mide en cuanto a su eficiencia utilizando un indicador. Indicadores: el ingreso menos gastos y coste, dividido por las horas trabajadas por los miembros de ameba. Entonces, o sea, ingreso menos coste o gastos. Y ahí lo interesante es que en los gastos no se incluyen la coste laboral, salarios, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que Inamori quiere ver en la diferencia entre ingreso y coste o gastos es la aportación de las personas, operarios, a la empresa. Y por tanto, salarios, conseguir el valor equivalente a su salario, también es una aportación que es importante que se mida. Ahora, y también es importante, por lo tanto, perdón, no sé si he dicho gastos de trabajo de laboral, no se incluye en los gastos, está incluido en la parte de beneficio, digamos, ¿no? Y entonces eso quiere decir que el sueldo de los miembros de ameba, que unos tendrán unos sueldos más altos que otros, eso no se mide. ¿Por qué? Porque en la eficiencia, el indicador de eficiencia, los gastos laborales no está incluido. ¿Y eso qué significa? Ameba no se inhibe contratar a la gente. Puede ser cualquiera que tenga buena voluntad y aunque sea caro, no importa, porque eso también aporta, digamos, valor. Y luego, dividido por horas de trabajo. Y eso quiere decir que Amebas no va a contratar la gente de otras unidades, aunque su actividad aumente, porque entonces las horas trabajadas subiría y por tanto la eficiencia bajaría. Por tanto, estaría muy cuidadoso en mantener el número del personal y que solo aumentaría cuando sea imprescindible. O sea, ahí se ve que sistema ameba, para los que no sepan nada de contabilidad, le da una orientación muy clara de lo que tienen que hacer. Bueno, aparte de eso, él utiliza mucho en la parte para infundir, digamos, la creencia o el sistema de creencia, lo que se llama, por ejemplo, principios o creencias, filosofías de su empresa, que son 12 puntos, que creo que están página 22. Carlos, ¿puedes ir a la página 22?
Sí, eso es. No, arriba, 22. Arriba. Esto es 23, 22. Sí, eso es. Entonces son 12 puntos de filosofía, llaman ellos. Ellos tienen que recitar de memoria estas cosas y creo que para los europeos y para mucha gente sonaría bastante tonto recitar esas cosas, como mencionar claramente el propósito y la misión de tu negocio. Determinar metas específicas, guardar o mantener el deseo apasionado en tu corazón, que yo creo que para muchos europeos o también para latinoamericanos sonaría un poco tonto eso. Y luego trabajar, hacer el esfuerzo más fuerte que otra gente, otras personas. Y luego de repente dice maximizar ingresos y minimizar gastos. Luego, punto 6 dice, la fijación de precio compete a la dirección, que es un punto importante. Y punto 7 dice, el éxito es determinado por la fuerza de voluntad. Punto 8, poseer un espíritu de pelea, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es una mezcla de una cosa con otra y os preguntaríais, ¿y por qué todo eso? Entonces yo he pensado que tiene que haber una explicación y he dado con que grandes figuras religiosas, tanto en el budismo como en el cristianismo, parece que utilizaron el mismo sistema. Y yo analicé, por ejemplo, San Ignacio de Loyola y Dogen, que es el fundador de la escuela Soto de Zen. Y entonces, común a ellos, San Ignacio de Loyola utiliza unas reglas estrictas combinadas con la posesión de creencia. Cuando uno entra en la sociedad de jesuitas, durante 3 años ellos tienen que hacer el ejercicio que se llama ejercicios espirituales. Pero por la otra parte también en Sociedad de Jesús tiene unas reglas estrictas, o sea, combinan creencias o sistema de creencias o valores con las reglas de comportamiento. Y en la escuela Zen de Soto, Dogen también hace lo mismo. Creencia y comportamiento. Y para regir los comportamientos de sus monjes, escribió unas reglas muy detalladas, por ejemplo, que dice cómo tienes que limpiarte los dientes. O sea, parece que los genios religiosos como de Ignacio de Loyola, como Dogen, sabían que la idea fenece si no se implementa, y eso es el comportamiento. Y el comportamiento sin idea se dispara, entonces hay que combinar. Y en el caso de Inamori parece que hace lo mismo, creencia y luego estricto regla de comportamiento, que es el sistema ameba, por ejemplo. Y con todo ello, la Inamori creo que logró establecer esta filosofía y sospecho que ahora entro en el tema de las empresas bicentenarias que también viene explicado en estas transparencias. Según un estudio coreano, en el mundo hay 5.600 empresas fundadas hace más de 200 años, de las cuales 3.000 son japonesas,
800 alemanas, etc. Pero casi la totalidad de esas empresas están en Europa y en Japón. Y parece que no hay ninguna en los países islámicos. En China parece que sobre todo en Alemania, Inglaterra, Suiza, norte de Italia, Francia, y algo en España, en el norte de España, Cataluña sobre todo, que son, creo que en España hay 46 empresas bicentenarias, etc. Y entonces parece que estas empresas bicentenarias en el enfoque empresarial tienen mucho en común con la filosofía de Inamori, que es ideología y regla de comportamiento, y también la consideración de beneficio como una cosa importante, pero no como el único propósito de la empresa, sino más bien da mucha importancia a la formación de la gente, conservación de los valores, la realización de los empleados, etcétera, etcétera. Es un estudio que ahora estamos empezando. Y ahí está, eso dentro de quizá 2 o 3 años llegaremos a alguna conclusión. Bueno, más o menos esto sería la explicación de lo que he hallado. Entonces yo espero que escuchar de vosotros las preguntas o comentarios, si os apetece. ¿Estaba claro más o menos lo que quería decir? Sí, profesor, muchísimas gracias. Yo creo que abrimos los comentarios, por favor, si fueran tan amables, los van poniendo en el chat. Creo que hay muchísimas preguntas desde diferentes perspectivas, ¿no? Para poder conversar los próximos minutos y aprovechar esta fabulosa experiencia del doctor Quimio en relación a una perspectiva completamente diferente que obviamente afecta toda la vida, el ciclo de vida de una empresa, ¿no? Realmente Sí. es fabuloso entender que todos quisiéramos tener empresas de 500 años y que evidentemente generan el largo plazo de un grupo humano, ¿no? Que puede ser una nación y quizás en el futuro podría ser grupos de naciones, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que a mí en particular me impresiona, ¿no? La perspectiva de un largo plazo y que obviamente beneficia a toda la sociedad, porque también está implícito en los principios de este desarrollo organizacional, ¿no? Bueno, espero por favor preguntas y si no, vamos preguntándole al doctor Quimio lo que puedan ustedes considerar. A ver, por favor, si las ponen en el chat, con todo gusto yo las voy comunicando. O si desean, pueden abrir su micrófono, pero levantan la mano para mantener el orden, por favor. Gracias. Aquí tenemos una primera opinión, consulta de Víctor Llanos, profesor Quimio. Sí. Comenta, las empresas bicentenarias, ¿cómo han evolucionado con sus productos considerando el avance de la tecnología? Yo creo que la mayoría de las empresas bicentenarias siguieron o siguen en la misma línea de negocio. La empresa más antigua es la Kongo Gumi, la construcción de templos, fundada en el año 578 y todavía sigue activo en la misma familia Kongo, y dedica a construcción de templos. O sea, tecnología nueva, no parece que no hay. Segunda empresa que viene en la página 28 de transparencia es una empresa, negocio de hotel, que fue fundada en 705. De otros países, en Austria hay un restaurante montado en el año 803, que es un restaurante. Luego en Alemania, 802, una bodega de vino.
Luego en Francia, alguna minería, parece, etcétera. O sea, no, tecnología así deslumbrante no es el tema, me parece. Y también otra característica es que no suelen ser grandes. Creo que el tamaño suelen ser quizá como máximo 300 personas, porque más grande creo que ya es otra cosa. Creo que opera otra dinámica. Y Kyocera es una excepción en el sentido de que si va en misma línea, no creo que es demasiado grande. De hecho, yo sospecho que Kyocera dejó de crecer en ventas cuando este señor Inamori dejó de ejercer de ejecutivo principal. Y por lo tanto, yo creo que Kyocera en ese sentido ya es un poco distinto. Empresas, tecnología nuclear con fuertes creencias, creo, y también con los valores bien fijos. Y también la propiedad suelen quedar en la misma familia, ¿no? Y eso es un poco el esquema. Ahora, también en esta transparencia explico otra cosa más, porque hay un estudioso de demografía de Francia que se llama Emmanuel Todd, que estudió lo que se llama el sistema de familias, que es el sistema de quién ejerce la autoridad en la familia y cómo se reparte el patrimonio entre los hijos. Y entonces, Emmanuel Todd encontró un patrón que se llama familia tronco, sistema tronco, que es la autoridad del padre fuerte, y el patrimonio no se reparte, sino se hereda por parte del hijo mayor, seguramente. Y eso parece que la mayoría de los países con empresas bicentenarias pertenece más bien a este tipo de padre familias, fuerte poder y patrimonio no repartido. ¿Por qué? Porque creo que eso garantiza la herencia, continuidad, porque evita la lucha de poder entre los hijos. Porque si alguien dice, este chico, hijo mayor, hereda y todo va a él, ya no hay discusión. Eso es una forma de garantizarla. Eso es una explicación que también estamos tratando de buscar, ¿eh? Aparte de este esquema mental de no beneficio, etcétera, etcétera. Y en España, la empresa casi más antigua era Codogny de champán, ¿no? De vino cava, ¿no? Pero eso parece que ya la empresa se vendió hace algunos años a un capital fuera, ¿no? Pero, en fin, eso puede abrir una serie de cosas, pero sobre todo lo importante es que yo creo que la búsqueda de beneficio puede que desvíe el propósito de la empresa y puede llevar a la rotura de la empresa. Digo yo, ¿no? Eso es un poco mi impresión. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Quimio. Esto responde un poco la consulta de Giovanna García referido a qué había en común en estas empresas que usted ha presentado, ¿no? Carlos Jaramillo comenta que de acuerdo a esto, promover la espiritualidad Hasta muy tarde. Bueno,
Y entonces yo creo que el mismo espíritu tiene que operar la identificación con los valores de la empresa, no sé qué. Y de hecho, en el caso de Kyocera, que no es bicentenaria, pero camino de eso, en Kyocera lo que hace es tratar de adjudicar las acciones a los empleados. Hay un esquema para darlo y tal. En Kyocera el sueldo creo que es bastante bajo en comparación con la competencia, pero parece que garantiza la vida después de jubilado. Y de hecho, los directivos que he visto, todos parecen que están contentos y viven bien y tal. ¿Por qué? Porque su vida económica está garantizada, que es una fuerza más para que la gente trabaje para la empresa, porque lo que aporta a la empresa también redunda a la larga a su beneficio. Creo que hay esta creencia. Y en las empresas centenarias también tiene que haber este tipo de sensación. En Japón el sistema es cuando trabajas muchos años en la misma tienda, misma sociedad, la costumbre era que el dueño te dejaba montar, te ayudaba a montar tu negocio en tu pueblo, por ejemplo, con la misma marca, que era otra forma de que el trabajo rendido en una empresa también beneficia su vida a la larga. Que esto fue un poco el esquema, ¿no? El sistema de familia en Japón es que si un hijo es incapaz, incompetente, y así ve el padre, entonces lo habitual es casar su hija con un chico de fuera y el chico lleve la gestión de la empresa. Y el hijo desheredado, pues lo que hace es vivir de renta, porque la familia irá pagando toda su vida alguna renta, pero evita la incompetencia, estropee la solidez del negocio. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. Siguiendo con el tema espiritual, Sí, Carlos Alba dice, me ha impactado el hecho de afirmar que existe otra etapa de vida después de la muerte. La sí, lógica de que se hace mucho en la primera etapa para que la muerte lo corte parece interesante, ¿no? Por favor, comente sí. algo al respecto. Creo que en esencia se refiere a esta, digamos, promoción de la espiritualidad, es decir, esta vivencia de que hay un más allá y que hay un largo plazo, cómo impacta Sí, en nuestra actividad diaria, ¿no? Para que nosotros eso podamos sí. tener esa continuidad y esa fe, ¿no? Obviamente más allá de la retribución inmediata o, como usted comenta, para el final de nuestra vida, ¿no? Parece que en el caso de Inamori, esa creencia da una coherencia a lo que piensa él y a lo que él hace o ha hecho, porque todo parte de su creencia, ¿no? Y parece que es bastante, eso de creencia en la vida después de muerte, quizá entre los empresarios japoneses tampoco creo que se dé mucho. Y en ese sentido, seguramente es más cercano a lo que serían los empresarios españoles o católicos, ¿no? Que son muchas veces practicantes, por lo menos en España, de los que pertenecen al Opus Dei, ¿no? Y totalmente distintos son los chinos, como antes comentaba, cuando yo pregunté a mis alumnos en China, cuando yo estaba de profesor ahí, decía que no, eso de vida después de muerte, no hay, no creen. Todo termina aquí y punto. Por tanto, lo que hago es hacer dinero y vivir bien, y no más. Es otro enfoque, pero evidentemente creo que es más simpático digamos, ¿no? Un poco juicio de valor, que el que haya
cierta trascendencia en lo que tú haces, creo. Y aunque no creo en la vida después de muerte, quizá en Japón puede haber una disciplina fuerte social que te marcan una serie de pautas de comportamiento fuera de las cuales no puedes salir. Y eso quizás sea muy fuerte en Japón. Y de hecho, yo creo que Japón es muy especial dentro del contexto asiático, en el sentido de que en China y en Corea, por ejemplo, debido al confucianismo, el dominio de ley no se da. ¿Por qué? Porque ellos creen que hay una cosa superior a la ley, que es actualmente, por ejemplo, el Partido Comunista y antiguamente las emperadoras. Y estos señores no se supedita a la ley, está por encima. En Japón, en cambio, hasta los emperadores japoneses se sometían al régimen, al dominio de ley. Y en ese sentido es muy cercano a cómo piensan los europeos. Y por eso creo que Japón puede que sea un poco una excepción en todo eso todo el enfoque en la zona de Asia. Muchas gracias, profesor Quimio. Hay una pequeña acotación que la voy a tocar ahora para luego cambiar de tema Sí. y nos mencionan si, digamos, todas estas empresas desarrolladas en ese largo plazo podrían ser unas empresas que se han ubicado en un nicho de negocio. Creo que es implícito en la razón de ser de nicho y en la especialización de las empresas en tan largo tiempo, ¿no? Sin embargo, su comentario corto sería muy importante. Sí, bueno, nichos, pero nichos también hay en otros países islámicos, pero no se dan. ¿Por qué? Porque aparte de encontrar tu nicho, tiene que haber otra cosa más, que es el sistema con creencia, la disciplina, no sé qué, una serie de valores que te permite permanecer en este nicho, ¿no? O sea, que estés en un nicho adecuado para ti es una condición necesaria, pero no suficiente. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Pasamos a un tema que digamos, está coherente, ¿no? Con la forma como usted lo ve. Nos mencionan aquí, Luis Flores nos dice, la filosofía de Inamori posee un buen contenido religioso, pero obviamente por lo escuchado también tiene un contenido psicológico, lo cual es implícito en la forma como gestiona una ameba, ¿no? ¿Es posible que se pueda aplicar en las MIPES de nuestro país? Bueno, MIPES usted conoce perfectamente, son todas las pequeñas empresas, ¿no? Que realmente están calificadas bajo una forma de tamaño, es decir, cantidad de personas en la organización, ¿no? De ser así, ¿cómo hacer que ello pueda ocasionar que muchas de las empresas no desaparezcan del mercado y duren bicentenariamente? Es decir, cómo una pequeña unidad de negocio pueda tener un largo plazo, ¿no? Obviamente yo me voy a atrever a hablar de la disrupción con la cual Kyocera inicia, ¿no? Y que creo que es particular al inicio y al ciclo de vida de principio, ¿no? Que es casi común a todas las empresas que quieren posicionarse, pero luego viene esa curva, ¿no? Que es el largo plazo. ¿Qué nos comenta, profesor, acerca de eso? Yo creo que la verdad es que es una cosa que no hemos comprobado todavía, pero creo que en las empresas centenarias o bicentenarias puede que haya lo que yo llamaría el liderazgo institucional. O sea, el fundador o alguien, su idea se institucionalizó
los valores, se comparten, no sé qué. Y eso da coherencia. Y la cuestión de si las pymes, como dicen en España, pequeñas y medianas empresas, sobrevivan o no, aparte de las condiciones favorables o adversas económicas, quizá puede que esté relacionado a que si logra mantener un sistema de creencia y también creencia, pero no de dinero, sino de otra cosa, de orgullo de proveer de cosas, de pan mejor hecho en este barrio, no sé qué, este tipo de... Porque evidentemente las empresas antiguas en Japón, que yo, según lo que yo he observado, tiene mucho orgullo en lo que hace. Y eso, ¿cómo inventa? Bueno, yo creo que sí, supongo que si hay un ejemplo, la gente aprendería. Y vuestra escuela no sé cómo es, pero desde luego que yo sepa, el IES ofrece algo similar, un sistema de creencia compartido por todos, y eso ejerce de poder cohesivo de la entidad. Y eso no sé cómo se hace. Bueno, y yo creo que muchas veces sospecho en las empresas, quizá peruanas o lo que sea, los dueños son ávidos de beneficio y se olvida de la parte trascendental, o quizá no se da esa importancia a eso, creo. Muy interesante, profesor. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pasamos a un tema que es fundamental, ¿no? César Sí, Jorques nos dice qué nos puede decir sobre la cultura organizacional, y lo voy a ligar a lo que Marco Portugal opina sobre sí, que las empresas, ¿no?, que usted ha listado, aparentemente no habría muchos cambios en su estructura organizacional, ¿no?, y de los procesos. Yo creo que es buen momento para que usted nos dé su opinión sobre su perspectiva sobre lo que es sí, cultura y estructura organizacional de esas empresas, ¿no? Yo sí. básicamente creo que hay una evolución, ¿no? Más allá del tema de que mucho tiempo se genera pues una estabilidad. Creo yo más bien que Sí, la cultura va actualizándose, ¿no? Lo escuchamos, profesor. sí. Bueno, en el caso concreto de Kyocera, todo emanaba de Inamori. Y Inamori tiene ya 80 y muchos años. Creo que tiene cáncer y ya no está en contacto con la empresa. Mientras él estaba bien. Y como dije antes, el crecimiento económico de la empresa creo que topó con el techo y no acaba de ver, no acaba de saber cómo. Y entonces creo que Inamori también estaba consciente de este problema, y él lo que ha hecho es, ya previendo que la empresa seguirá siendo rentable, beneficioso, con alto rendimiento, etcétera, pero no puede que no crezca. Entonces él lo que hizo fue crear otra empresa, operadora telefónica, que se llama KDDI. Y él, como otros empresarios, creó esta segunda operadora telefónica japonesa. Y Kyocera tiene, no sé, el 40% de sus acciones y recibe un montón de dividendos. Entonces, de alguna forma, parece que Inamori trató de compensar esta posible discontinuidad en el crecimiento con el aumento de beneficios, de
dividendo de otras empresas. O sea, en nuestro término, aparte de estrategia de negocio, utilizó la estrategia a nivel corporativo. Y entonces, eso es una cosa. Segundo, en Kyocera, o los observadores de fuera, creen que la condición de vida es muy dura en la empresa, porque le exigen muchísimo. Y eso quiere decir que solo aquellos que acaban asumiendo los valores enteramente de la empresa sobreviven y otros acaban marchándose. Y creo que muchos también se marchan. O sea, si la cultura o valores si cohesiona, es porque la gente ya ha asumido como suyo propio este esquema. Porque si no, no puedes aguantar y sales fuera. Y eso también he observado en los directivos ya jubilados, que para ellos eso fue su vida. Incluso después de jubilación, ellos se reúnen para jugar a cartas o contratar a algún maestro de pintura para pintar entre muchos y tal. O sea, incluso después de la empresa siguen viviendo en la empresa. Y eso es el grado de aculturización que ha sufrido, creo. Otra cosa más importante, quizá. Yo, aparte de los antiguos empleados, en Japón y en China sobre todo, hay unos grupos de empresarios que tratan de aprender de la filosofía de Inamori, sobre todo en China. Famoso discípulo de Inamori es Jack Ma, que fue el fundador de Alibaba. Jack Ma solía ir a visitar a Inamori todas las veces que iba a Japón. Y en China sigue habiendo un montón de empresarios que están tratando de aprender de eso. Ahora, yo hice entrevista con estos empresarios. Yo he visto que estos empresarios japoneses toman cosas a nivel sentimental. Quiere decir que se reúnen, cantan, beben, comen juntos, muy sentimental, y cuentan su experiencia, lloran juntos y tal, muy sentimental. A mí me pareció muy patológico eso. Mientras los ex directivos no tienen nada de eso, son mucho más realistas y diría secos, ¿no? Porque para ellos no es un broma, es la vida misma, porque ahí vivió. ¿Y por qué esa diferencia? La diferencia es que los directivos aprendieron directamente de Inamori haciendo cosas. Por eso digo la corporeidad de conocimiento. Tú, haciendo cosas, tú aprendes. Como por ejemplo, habrás observado que los que son buenos en matemática suelen utilizar mucho papel y lápiz. Y continuamente escriben modelos y tal, o pizarras y tal, ¿no? Porque el conocimiento y el cuerpo se asocian de esta forma. Esto se llama embodied knowledge. Y este tema estudió un filósofo francés que se llama Merleau-Ponty, que también abundantemente citamos en nuestro libro, porque creo que la corporeidad es muy importante en el aprendizaje. Y eso también me dio a pensar que hoy en día, debido al coronavirus, damos clases a través de vídeo. Y eso para mí no es eficaz. ¿Por qué? Porque no liga el conocimiento con el cuerpo. Si vas a la clase, si haces intercambio, interacción y tal,
hay cierto choque de corporeidad y aprendes, pero viendo televisión, digamos, e imágenes que vienen a través del vídeo, yo creo que es muy difícil que asimile lo que te estén tratando de enseñar. Y eso es otra lección que he sacado de Inamori. Brillante, profesor, muchísimas gracias. Tengo docenas de preguntas porque todos los comentarios que usted hace abren interrogantes y abren perspectivas que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Manteniendo nuestra disciplina y el orden, tenemos una consulta más de Jorge Palomino, que dice, en el caso de estas empresas bicentenarias, el hecho de mantenerse operando tanto tiempo, ¿no es acaso otra forma de maximizar beneficios a la sociedad de largo plazo? Y yo creo que ahí entramos a una nueva faceta de las consultas que le hacemos, ¿no? El tema de los beneficios. Y ahí yo quisiera, antes que usted comience, solo puntualizar dos aspectos que a mi juicio son muy importantes y que usted mencionó, ¿no? El primero, que siempre tiene que haber utilidad. Y el segundo, que cada ameba está encargada de generar, si no su propia utilidad, maximizar su beneficio como unidad dentro del conjunto del cuerpo, ¿no? O sea, como si fuera una célula que tiene que hacer su trabajo muy bien, ¿no? Entonces, eso asociado a, y voy a tocar un aspecto puntual para que todos nosotros también aprendamos un poquito, y es que usted en su libro menciona que las utilidades y las perspectivas de Kyocera era después de haber cobrado, o sea, después de haber recuperado el capital, o en este caso, la facturación, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en ello porque aquí nuestra sociedad, vale decir, nuestro tema impositivo, nos cobra antes de que nosotros cobremos nuestra factura. En otras palabras, el Estado nos toma su utilidad antes de que nosotros hayamos cerrado, generando con ello un costo adicional. Lo escuchamos, profesor, sus comentarios. Sí, es una cosa interesante porque Inamori menciona en su libro de la conferencia que asistió de Konosuke Matsushita, el fundador de Panasonic, la empresa de electrodomésticos y equipos de audio, etc. Entonces, Matsushita, en una conferencia para unos empresarios de pequeñas y medianas empresas, y entre ellos estaba Inamori, dijo, nosotros tenemos que hacer que la estructura financiera de la empresa sea sólida. Y él es como si construyese una presa y llenar de agua, ¿no? Entonces, los empresarios que estaban ahí criticaron a Matsushita diciendo, bueno, pero nosotros no, tenemos que sobrevivir hoy. Y eso de proveernos para el futuro es bonito decir, pero dígame cómo hago yo. Porque si yo no sobrevivo hoy, y desde luego eso de construir una reserva y tal, suena demasiado idealista y tal. Entonces, pero Inamori pensó de otra forma, porque el enfoque fundamental es que aunque estés estresado y estés constreñido hoy por falta de dinero, tu meta, tienes que tener una meta, que es la meta de construir una presa y salir de ahí. Y es lo que Inamori entendió muy bien. Y es lo que hizo él. Y es muy estricto en cobro y también no compra de nuevos equipos. Equipos nuevos, o sea, maquinaria nueva, la hace solamente cuando es imprescindible. Si no, trata de utilizar antiguas máquinas adaptando y poniendo cosas y tal, pero no trata, porque compra de nuevo equipo significa el aumento de la amortización, ¿no? Dotación, amortización anual. Eso también
presiona tu beneficio, ¿no? Aparte de la deuda que podías tener y tal. Entonces, él, por ejemplo, en la compra de maquinaria es muy, muy estricto. No compraba hasta la última etapa, no, etcétera. Y luego cobro, él encarga a todos sus directivos y no directivos personalmente hacerse cargo de cobro, etcétera. O sea, es muy duro. En realidad, la vida ahí dentro debe ser dura, a menos que asumas estos valores, creo. Sí. Por eso los analistas de fuera dicen, que o sea, el sistema es inhumano, no sé qué, seguramente, pero si no, no sobrevives. Muchas gracias, profesor Quimio. Realmente muy, muy interesante y sobre todo cuando usted menciona eso, nos lleva pues a esos pensamientos de los monjes, ¿no? O sea, realmente lo que se quiere allí es una vida monacal dedicada a una cultura, ¿no? Y como usted dice, Sí, aparentemente se posterga, digamos, se prolonga, perdón, hacia el tiempo y se vuelve sí, como una cultura intrínseca en cuanto al comportamiento que siempre está orientado digamos, a una generación de valor, ¿no? sí. Eso es lo que entenderíamos, ¿no? Obviamente es mucho más complejo, ¿no? Que eso, pero sí pareciera que así fuera, ¿no? Pero sobre esto hay dos cosas interesantes. Primero, en la empresa Kyocera no entró ningún hijo, ninguna hija de Inamori. La empresa es aparte. Segundo, creo que Inamori donó casi todo su patrimonio a su fundación. A su mujer y a sus hijas, creo que tienen dos, y ya tienen dinero, o quizá acciones suficientes, pero no supermillonarios. Bueno, son millonarios, pero la parte grande de su patrimonio ya pertenece a su fundación. O sea, para él, esto es un ejemplo indicador de que él no considera su empresa como una cosa privada. O sea, tiene su personalidad jurídica aparte de la familia Inamori. O sea, es una organización, es una empresa con vida y por lo tanto debe continuar en el tiempo, ¿no? O sea, trascender posiblemente a nosotros, ¿no? Como tal, ¿no? Ese es el Pero objetivo. no sé, lo que yo no sé es que esta severidad, un comportamiento estricto, permanecerá cuando Inamori ya no esté, porque es una cosa tremendamente dura. Y hay síntomas de que se está relajando poco a poco, ¿no? Y eso significaría, profesor, que no se generó, como usted dice, este fenómeno del hijo mayor, que realmente en el fondo es la Bueno, persona que genera, digamos, ese tronco, ¿no? Esa continuidad física, digamos, real sobre los principios, ¿no? o quizá porque Inamori fue demasiado genio y comparando con él, los que suceden que no da la talla, es bastante normal en la sociedad humana, ¿no? Otra cosa más. Inamori, a los 60 y pico años, se ordenó como monje budista. Y es escuela Zen. En Zen, lo que tú haces es tratar de llegar a la iluminación a través de contemplación, ¿no? Pero uno de los pensadores, Dogen, por ejemplo, dice que puedes llegar a una iluminación una vez, no es suficiente. Tienes que tratar, sea lo que sea. Él dice, just sit down y haz contemplación, sin nada, solo eso. Y vas superando. O sea, superación diaria es el propósito ya. Y eso creo que también
permea la cultura de Kyocera. Superación de sí mismo diariamente, creo yo. O sea, una mejora continua, como dices, Sí. haciéndolo ya dentro de esta unidad ameba, ¿no? Que genera Sí. un trabajo en equipo, ¿no? Que es obvio que si no, no sobrevive, ¿no? Sí, sí, lo que dije antes de indicador de eficiencia, ingreso menos gastos, y de gastos están cosas interesantes como, por ejemplo, la coste de interés financiero. ¿Por qué? Porque si restas de ingreso estas cosas, lo que queda es lo que te pertenece como trabajador, porque el dinero que va a los capitalistas ya se ha quitado. Utilidad neta percibida como Sí. tal, incluyendo costos de financiamiento u otros, Costo de digamos. financiación ya se quita, porque eso no es necesario, pero no te importa. Lo que importa es lo que queda ahí, ¿no? Eso es muy centrado en los trabajadores o empleados. O sea, es un sistema muy bien pensado. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante. Para cerrar las preguntas, Sí, tengo una que la retuve un poco, que es del señor Medina. sí. Déjenme ver aquí. Carlos Medina nos pregunta sobre la experiencia sobre las organizaciones deportivas, específicamente Ah, acerca de su publicación, creación de valor y deporte, ¿no? Administración sí, del deporte, ¿no? sí, Que creo yo que igual, por favor, sus comentarios. sí. Bueno, publiqué hace, no sé, 15 años quizá, a través de Cambridge University Press, un libro sobre la gestión deportiva, pero sobre todo de sociedades de fútbol, ¿no? Clubes de fútbol. Yo estudié el tema del Real Madrid y el Barcelona. Y entonces, no, Real Madrid es un caso interesante porque ellos adoptó la técnica de gestión de empresas de Disneyland, ¿no? De marketing, y contrató a un directivo que trabajaba en Nintendo de España, no sé qué. Y entonces todo se centró en la creación de digamos, marca, no sé qué. Ahora, ahí en Real Madrid o en cualquier club de fútbol, el problema, como el caso de Florentino Pérez, buen empresario, y mejoró muchísimo la estructura financiera, económica, la gestión de Real Madrid. Pero, ¿qué pasa? A los socios no le importa nada eso. A los socios lo que importa es que gana o no gana el partido. O sea, te juzgan por eso, no por la gestión económica que haces. Y por eso, aunque Florentino aportó todo lo que sabía en la gestión económica, en la primera época fue rechazado y fue expulsado, digamos, ¿no? Eso es un problema de eso. Y aparte de ello, había otra pregunta interesante. Y entonces, cuando yo estudiaba, el ingreso de Real Madrid era 300 millones de euros. Entonces, y fichó Beckham entonces, en aquella época. Y Beckham costaba 100 millones. Y entonces me preguntaban periodistas españoles y extranjeros, ¿cómo puede permitirse el lujo de fichar a un jugador que cueste 100 millones? Porque si tu ingreso es 300, ¿no? Haciendo el Y símil, adquirió un activo demasiado caro
para una operación que ya estaba en marcha, ¿no? No es eso, sino es truco de contabilidad. La margen bruto de Real Madrid era el 30%, o sea, el cash flow era más o menos 90 millones al año. O sea, es por debajo de lo que costaba Beckham. Ahora, el truco es que 100 millones de fichaje no son 100 millones que va a Beckham, sino es una operación de compra de activo. Beckham era un aparato productor de goles, ¿no? Y como tal, Beckham, si entra en Real Madrid, figura en su balance en la parte izquierda como activo. Y activo no se amortiza de repente, sino si costó 100 millones, digamos en Real Madrid amortizaba en 3 años, 30 millones cada año, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, habiendo cash flow de 90 millones, podía hacer frente a 30 millones. Es un truco porque el sueldo de Beckham es distinto del coste de fichaje. Son dos cosas distintas. La gente no se da cuenta de eso. Y luego también hemos inventado varios gráficos. Una matriz que inventamos decía énfasis o no, énfasis deportivo, énfasis empresarial. Combinamos estas dos cosas y llegamos a la conclusión de que aquel entonces Real Madrid estaba énfasis en deporte, énfasis en dinero. Pero es un cuadrante muy difícil de mantener y cayó. Y luego el Barcelona también imitó a Real Madrid y trató de hacer misma operación tipo Beckham. Y creo que Barcelona no mejoró nunca económicamente. Yo me acuerdo de que es una famosa anécdota, no famosa para mí, que me preguntaron del periódico Vanguardia de Barcelona que qué tal estaba el Barça financieramente. Y yo digo, bueno, es un club quebrado, en quiebra, porque quiebra se define como las pérdidas acumuladas por encima de recursos propios. En ese sentido, Barcelona estaba en quiebra. Y luego trataron de hacer muchas cosas imitando Real Madrid, pero creo que sigue estando mal, ¿eh? Muy interesante, profesor, muchísimas gracias. Solo su opinión, por favor, ya que tocamos el tema de la pasión del fútbol. Evidentemente no reemplaza la perspectiva espiritual ni de largo plazo, pero sin embargo sí mueve a la gente. Esa perspectiva, ¿cómo la ve usted en esta gestión deportiva que evidentemente tiene un corto plazo, ¿no? Que viene a ser el resultado y el movimiento de caja que usted menciona, ¿no? ¿Puede ayudar o no? Bueno, es que la verdad es que un club como Real Madrid o Barcelona, aunque vaya muy mal económicamente, nunca va a quebrar. ¿Por qué? Porque los políticos no se pueden permitir el lujo de que los clubes vayan carajo, digamos, ¿no? Y por tanto, la gestión económica en realidad no tiene mucho valor, creo, en estos clubes. El Real Madrid va muy bien. Hoy en día, creo que ahora ya su ingreso es 450 millones de euros, algo así. O sea, aumentó muchísimo. Y va bien, ¿no? Pero yo la verdad es que cuando veo a la gente tan entusiasmada de fútbol y tal, con cara pintada y tal, yo digo que no es mi mundo. No acabo de tener empatía en este mundo, que no puedo. Pero evidentemente creo que aporta mucha felicidad, ¿no? Fíjate, ¿cómo se llama?
Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, los aficionados están felices cuando pierden partidos. Porque un poco son masoquistas, ¿no? Ahí está la perspectiva. Y, por fin. Y no, ya te digo que yo de Perú tengo muy buen recuerdo, y además como cuando iba, la economía iba muy bien y tal, y evidentemente la gente salía de penuria y tal, ¿no? Y seguridad cívica mejorada y tal. Y no sé, parece que el último presidente, según he oído, es un poco problemático en el sentido de que es un poco radical, ¿no? Me parece, pero en fin. ¿Qué vamos a hacer, no? Sí, correcto, profesor, es muy cierto. Bueno, yo veo que no tienen más preguntas. Pablo Domínguez, te pediría si te consultaría si es que tienes algún comentario acerca de quimio. Si no, Dimas, ¿tienes algún otro comentario, por favor? Ningún comentario, todo está claro. Yo solamente agradecer al profesor Quimio Case por habernos transmitido esta extraordinaria investigación que he realizado y que efectivamente es una alternativa al modelo de maximización de beneficios que yo creo que ha demostrado ya largamente que no es suficiente para lograr el desarrollo de todas las sociedades. Muchas gracias, profesor Quimio. Nada, bueno, mucho gusto. Mi placer, como dice en inglés. Sí. Bueno, Yo vale. quiero aprovechar para agradecer antes que terminemos la sesión. Tenemos también, me parece que entre nuestros asistentes el señor Luis Baba, Sí. y una persona muy grata para nosotros, los miembros de AGESAN, y agradecerle su asistencia también al profesor Luis Baba en esta noche. Sabemos que él ha estado bastante ocupado, pero ha dado unos minutos para acompañarnos. Profesor Quimio, yo seguiría preguntándole, pero la verdad es que usted está de amanecida, así es que queremos agradecerle mucho su deferencia en habernos acompañado esta noche. No sé si alguien más, de repente el profesor Baba nos puede brindar unas palabras, y si no, procederíamos a cerrar la reunión. ¿Qué opinas tú, Pablo? No, encantado, gracias. Profesor Baba, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea brevemente. Buenas noches. No, a usted, gracias, ha sido muy interesante la conferencia. Y aquí, desde ICA, los saluda el ingeniero Baba, señor Quimio. Y gracias por el espacio que me han dado. Ha sido un placer. Gracias por el aporte. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Adiós. Profesor Quimio, muchísimas gracias. Si ya no tienen más preguntas, yo les agradezco la asistencia, agradezco especialmente la deferencia del profesor Quimio en habernos dado su experiencia y su conocimiento tan valioso, y esperamos que haya otras oportunidades. Pablo, por favor, si quieres cerrar la reunión con el profesor Quimio, quien tan amablemente accedió a tu invitación. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Muy bien. Igualmente, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y especialmente al profesor Quimio Case. Muchas gracias. Bueno, Buenas adiós. noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, adiós. Adiós. Muchas gracias, buenas noches. Muchas con todos. gracias, buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por su asistencia.